Mañana se publica uno de los datos macroeconómicos, yo diría que más esperados del mes, la tasa de desempleo de Estados Unidos. Sin duda. Y es una de esas cifras que, en cuestión de segundos, puede generar, auténticas ondas de choque en todos los mercados. En todos, sí. Hablamos de movimientos muy bruscos en el dólar, en el oro, las bolsas e incluso en las criptomonedas. Y claro, esto nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis de hoy. A la pregunta del millón. Exacto. ¿Cómo es posible que un solo número, un simple porcentaje, tenga tantísimo poder? Pues es la pregunta clave, sí. Y la respuesta es que este dato es mucho, mucho más que un porcentaje. Es una auténtica radiografía de la salud económica de la primera potencia mundial. Claro. Pero, sobre todo, y esto es fundamental para entender todo lo que sigue, es la señal más directa que tienen los mercados sobre lo que podría hacer la Reserva Federal, la Fed, con los tipos de interés. Ajá. Todo se reduce a una tensión constante que vive la Fed por culpa de lo que se conoce como su mandato dual. De acuerdo. Vamos a desgranar esto, el mandato dual. Suena a algo sacado de una película de superhéroes. Pero es el pilar de todo, ¿verdad? Totalmente. Es el pilar sobre el que se asienta toda su política monetaria. A ver, la Reserva Federal tiene dos objetivos principales. ¿Dos? Dos, y que a menudo, además, entran en conflicto. Por un lado, tiene que controlar la inflación. Idealmente, mantenerla en torno a un objetivo del 2%. Vale. Y el dato de desempleo es el termómetro que mide, sin piedad, cómo de bien están cumpliendo la segunda parte de ese mandato. Entendido. Es como si tuvieran que mantener en equilibrio dos platos a la vez, y el dato de mañana les dijera si uno de los platos está a punto de caerse. Esa es una imagen perfecta. Pero un momento. Si el desempleo es muy bajo, eso es bueno para la gente, ¿no? Significa que hay trabajo. Porque la Fed lo vería como un problema potencial que necesita, entre comillas, enfriar. Suena totalmente contraintuitivo. Y es una observación muy acertada porque ahí reside la gran paradoja de la política monetaria. Desde un punto de vista social, un desempleo bajo es una noticia fantástica. Obviamente. Pero desde la perspectiva de un banquero central, un desempleo demasiado bajo puede ser una señal de sobrecalentamiento. Es lo que los economistas llaman una economía caliente. ¿Y qué significa exactamente caliente en este contexto? Pues significa que la demanda de trabajadores es tan alta que las empresas tienen que competir ferozmente por ellos. Claro, para atraer talento. Para atraer y retener talento, suben los salarios. Y ese aumento de costes laborales, para proteger sus márgenes, las empresas lo acaban trasladando a los precios de sus productos y servicios. Ah, Y eso, amiga mía, es la receta clásica para que la inflación se dispare. entiendo. Por eso un mercado laboral muy, muy fuerte puede hacer que la Fed se sienta incómoda y decida mantener los tipos de interés altos para evitar esa espiral de precios y salarios. Ya veo. No es que no quieran que la gente tenga trabajo, es que temen que un mercado laboral sin holgura alguna acabe por sabotear su otro objetivo, el de controlar la inflación. Justo. Y por el contrario, si el desempleo sube mucho, Ahí el problema es el opuesto, y mucho más visible. Es una señal de alarma de que la economía se esté enfriando demasiado, quizá al borde de una recesión. La gente pierde su empleo, el consumo se frena. claro. En ese escenario, la presión sobre la Fed para que actúe es enorme. El mercado empieza a descontar que tendrán que bajar los tipos de interés para estimular la economía, hacer que el crédito sea más barato y animar a las empresas a contratar de nuevo. Esa es la tensión fundamental que mueve los mercados cada mes. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque, por lo que dices, no se trata solo del número final que se publica, sino de cómo se compara ese número con lo que los analistas y los mercados esperaban. Es el juego de las expectativas. Has dado en el clavo. Los mercados financieros son máquinas de anticipar el futuro. Antes de que se publique el dato, ya hay un consenso, una cifra media que la mayoría de analistas espera. La verdadera reacción, la volatilidad, no viene tanto del dato en sí, sino de la sorpresa. Es la diferencia entre la realidad y la expectativa lo que provoca los grandes movimientos. ¿Tenemos algún ejemplo histórico reciente de esto? ¿Un momento en que el consenso se equivocó por completo y los mercados se volvieron locos? Absolutamente. Pensemos en el dato de enero de 2023, por ejemplo. Fue un caso de manual. El consenso de analistas esperaba una ligera subida del desempleo, una señal de que las subidas de tipos de la Fed por fin estaban enfriando la economía. Lo normal, vamos. Lo esperado. De repente se publica la cifra y no solo no sube, sino que cae a mínimos de varias décadas. Fue un shock. Uf.
En cuestión de segundos, todas las previsiones de inminentes bajadas de tipos se evaporaron. El dólar se disparó, el oro se desplomó y las bolsas cayeron porque el mercado pensó, hola, la Fed va a tener que seguir con el pie en el acelerador de los tipos altos durante mucho más tiempo. ¡Qué locura! Fue un recordatorio brutal de que el consenso no significa nada frente a la realidad. ¡Qué buena imagen! El consenso es solo un rumor hasta que los datos hablan. Entonces, llevemos esto a la práctica. ¿Cómo se traduce esta reacción en cadena a los distintos activos de una cartera? Empecemos por el rey, el dólar. A ver, la correlación con el dólar es bastante directa. Siguiendo el ejemplo que acabamos de ver, si el desempleo sale más bajo de lo esperado, es una señal de fortaleza económica. ¿Vale? El mercado interpreta que la Fed no tiene ninguna prisa por bajar tipos. Por tanto, el dólar sigue siendo una moneda atractiva para los inversores porque ofrece un mayor rendimiento, un carry, en comparación con otras divisas como el euro o el yen, donde los tipos son más bajos. Como resultado, el dólar tiende a fortalecerse. Y a la inversa, un dato malo lo debilita. Exacto. Si el desempleo sube más de lo esperado y el mercado empieza a anticipar recortes de tipos en el futuro para salvar la economía, el dólar pierde atractivo. ¡Claro! Su rendimiento potencial baja y, por tanto, tiende a debilitarse frente a otras monedas. Para alguien que opera en el mercado de divisas, esta es una de las publicaciones más importantes, pero su impacto va mucho más allá. Has mencionado antes un efecto dominó. Supongo que te refieres a su impacto sobre las materias primas. Sí, El oro es el principal afectado, pero su comportamiento a veces parece ir a contracorriente del mercado de acciones, ¿no es así? muy bien traído. Porque aquí la reacción depende del sabor de la noticia. No es lo mismo un pequeño repunte del desempleo que un salto brusco que haga temer lo peor. Vale, analicemos los dos casos. Venga, escenario de un dato muy malo. Un desempleo que sube de forma alarmante y genera un miedo real a una recesión. Pánico en el mercado. Eso es. En ese contexto de incertidumbre, el oro suele brillar. Actúa como el activo refugio por excelencia. Los inversores venden activos de riesgo y compran oro para proteger su capital. Mientras que las acciones, en ese mismo escenario de miedo, suelen caer. Exacto. Una recesión significa menores beneficios empresariales, menos dividendos, más incertidumbre, así que las acciones suelen sufrir. ¿Entendido? Ahora, demos la vuelta al escenario. Un dato de desempleo muy fuerte, economía a toda máquina. La confianza inunda el mercado. Euforia. Esto es gasolina para las acciones, que pueden subir reflejando ese optimismo económico. El oro, en cambio, podría retroceder. En un entorno de confianza, su papel como refugio pierde atractivo, y los inversores prefieren buscar rentabilidad en otros activos. De acuerdo, pero aquí veo una posible contradicción. La Fed se siente cómoda con una economía fuerte, pero los mercados a menudo se ponen muy nerviosos con los tipos altos durante mucho tiempo. ¿No hay un riesgo de que la Fed, en su afán por controlar la inflación, se pase de frenada y cause una recesión por accidente? Ese es el mayor temor del mercado, y el error más difícil de evitar para un banco central. Se llama error de política monetaria. Si la Fed mantiene los tipos demasiado altos durante demasiado tiempo, puede acabar ahogando la economía. Y es en ese punto intermedio, cuando el mercado empieza a temer que la Fed se ha pasado, cuando las reacciones se vuelven más complejas. ¿Cómo de complejas? Pues que un dato de empleo demasiado bueno puede hacer caer a las acciones, no por falta de confianza en la economía, sino por el miedo a que la Fed tenga que ser aún más agresiva con los tipos. Es un baile muy delicado. Un baile delicado, sin duda. Y en medio de todo esto tenemos a las criptomonedas. Se supone que son una alternativa al sistema financiero tradicional. ¿Actúan como el oro, como un refugio, o simplemente se dejan llevar por la corriente general del mercado? Es una pregunta excelente, porque su papel aún está evolucionando. A día de hoy, y a pesar de la narrativa de que son un oro digital, la realidad es que las criptomonedas como el Bitcoin se comportan principalmente como un activo de alto riesgo. De alto riesgo. Muy ligado a lo que se conoce como el apetito por el riesgo del mercado. Su comportamiento, la verdad, se parece mucho más al de las acciones tecnológicas del Nasdaq que al del oro. ¿Podrías darnos un ejemplo práctico? Claro, si sale un dato de desempleo fuerte que genera optimismo y estabilidad, ese sentimiento positivo se contagia. El dinero fluye hacia los activos de mayor riesgo en busca de rentabilidad, y las criptomonedas suelen verse beneficiadas. Se suben a la ola del optimismo. Totalmente. Pero si el dato es muy débil y desata el pánico, si el sentimiento es de vender todo y buscar refugio,
son las primeras en caer. Las criptomonedas suelen estar entre lo primero que se vende, junto con las acciones de empresas tecnológicas y otros activos especulativos. Por ahora, son un barómetro del optimismo del mercado, no un salvavidas en la tormenta. Hemos hablado de cómo la Fed reacciona al desempleo, de cómo los mercados reaccionan a la Fed, pero esto me hace dar un paso atrás y pensar, ¿hasta qué punto la propia Fed es causante del desempleo que luego intenta gestionar? Has llegado al corazón del asunto. Es la gran ironía de la política monetaria. A ver, el desempleo no tiene una única causa, por supuesto. Hay factores estructurales como la automatización que hace que ciertos trabajos se vuelvan obsoletos, O reestructuraciones empresariales, claro. o reestructuraciones, y hay factores cíclicos como una desaceleración económica general. Pero una de las causas más directas y deliberadas es precisamente la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal. Es decir, que para curar la inflación, la medicina que usan tiene como efecto secundario provocar desempleo. Exactamente. Cerramos el círculo. Cuando la Fed sube los tipos de interés de forma agresiva, su objetivo explícito es enfriar la economía. Y enfriar la economía significa, inevitablemente, que a las empresas les resulta más caro financiarse, por lo que invierten menos, producen menos y al final de la cadena Contratan a menos gente. O despiden. contratan a menos gente o incluso tienen que despedir. La Fed es perfectamente consciente de que, al luchar contra la inflación, es muy probable que el paro aumente. No es un accidente, es parte del mecanismo de transmisión de su política. Y esto debe suponer un dilema ético y político tremendo para ellos. Es un dilema casi filosófico. Saben que para frenar la inflación y que la cesta de la compra no suba un 5%, alguien, en algún lugar, probablemente perderá su trabajo. Es durísimo. Y la pregunta que se hacen en cada reunión, aunque no la formulen con estas palabras, es ¿cuánto desempleo estamos dispuestos a tolerar para lograr nuestro objetivo de estabilidad de precios? No hay una respuesta fácil ni popular a esa pregunta. Es una decisión que tiene consecuencias muy reales en la vida de millones de personas. Entonces, para ir resumiendo, queda claro que la tasa de desempleo de Estados Unidos no es solo un dato más en el calendario. Es el detonante de una complejísima reacción en cadena que nos revela las verdaderas expectativas del mercado. Sí, sobre las futuras decisiones del Banco Central más poderoso del mundo. Es un espejo de esa tensión constante, de ese equilibrio casi imposible entre crecimiento e inflación. Y esto nos deja con una reflexión final. Hemos visto cómo la política de la Fed para controlar la inflación puede, como efecto secundario deliberado, generar desempleo. Ajá. Esto plantea una pregunta crucial que está en el corazón de su mandato dual y que no tiene una respuesta técnica, sino casi moral. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cuál es el equilibrio exacto entre luchar contra la subida de precios, que afecta a toda la población, pero de forma desigual, y proteger los puestos de trabajo, que es la base del sustento de las familias? Una pregunta sin respuesta fácil. Y sobre todo, ¿hasta qué punto puede un organismo no electo, como es un banco central, priorizar una de esas metas sobre la otra sin generar consecuencias económicas y sociales no deseadas? Es una cuestión fundamental sobre el coste humano real de la estabilidad económica.